Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 16. Capítulo 16. La máscara se quita. El Anbu mostró un destello de sorpresa en sus ojos, pero sus movimientos se volvieron aún más rápidos. Los sellos manuales cambiaron nuevamente. Suiton. Suijineki. Liberación de agua. Muro de formación de agua, una gruesa pared de agua en forma de diamante se alzó del suelo, bloqueando el ataque de Ryo. Al mismo tiempo, varias flechas de agua, más finas y afiladas, salieron disparadas silenciosamente desde detrás de la pared, apuntando directamente a sus órganos vitales. Clam, clam, clam. La espada de Ryo giró como una rueda, destrozando cada flecha de agua. En ese mismo instante, se agachó y se lanzó hacia adelante. La punta de su espada atravesó instantáneamente el núcleo de la pared de agua. Estallido. Con un sonido nítido, el Suijineki se hizo añicos en fragmentos de agua. Debajo de la máscara apareció un ligero ceño fruncido. El Anbu estaba claramente sorprendido de que Ryo pudiera encontrar con tanta facilidad las debilidades de las técnicas de Suiton. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una aguda perspicacia e intuición en el combate. Él cambió de estrategia decisivamente. Se acabó el Suiton, que consumía chakra y estaba resultando ineficaz. Su cuerpo tembló al cambiar al Taijutsu. Puños, codos, rodillas y piernas y cada golpe llevaba consigo una fuerte presión de viento, poderosa y brutal, cada una proveniente de ángulos astutos e impredecibles. Ryo lo enfrentó de frente sin pestañear. Con la experiencia de batalla de Shanks incorporada a él, el combate cuerpo a cuerpo era exactamente su territorio. Su katana cortaba, atacaba, paraba y empujaba en amplios arcos, mientras sus puños y pies resbalaban en contraataques que surgían de la nada. No había un patrón fijo en sus movimientos, solo la salvaje imprevisibilidad de un combate a muerte. Cada impacto resonaba con un golpe sordo y potente. En el bosque, dos figuras luchaban a una velocidad vertiginosa. Cada choque provocaba ráfagas de viento, ruidos metálicos y una ráfaga de hojas que se dispersaban en la noche. Estallido. Tras bloquear un puñetazo potente, Ryo aprovechó la oportunidad y azotó con fuerza la pierna como un látigo de acero, golpeando la cintura del oponente. El impacto fue como patear un lingote de acero envuelto en goma. ¡Puaj! El Anbu gruñó, obligado a retroceder varios pasos por el golpe. Bajo la máscara, sus ojos se abrieron ligeramente. La fuerza de este chico está aumentando. El retroceso le dejó un ligero entumecimiento en la cintura y el abdomen. Ryo, percibiendo la ventaja, estaba a punto de avanzar cuando, de repente, una profunda sensación mística irrumpió en su interior. Fue como una presa que finalmente se resquebraja bajo las aguas de una inundación. En su mente, el mensaje del sistema que había quedado atascado en Shanks Legacy Integration. 30% estalló en una luz radiante. Una voz fría y mecánica sonó. El OS detectó una ruptura del cuello de botella bajo presión extrema. La integración heredada de Shanks aumentó al 30%. El legado continúa desbloqueándose y el legado de Shanks desbloqueado al 60%. La integración del legado de Shanks aumentó al 35%. Zumbido, un torrente de poder surgió a través de sus extremidades y huesos, más vasto que nunca. La avanzada sabiduría de combate de Shanks, su refinada habilidad con la espada, su dominio del Haki y del control del cuerpo, todo ello se vertió en su mente y en su memoria muscular como una inundación. Fue como una metamorfosis interna, liberarse de un capullo. La energía surgió, los huesos resonaron, las células latentes se regocijaron. Legado desbloqueado. Integración actual. 35% la integración 30%, 60% corresponde a nivel Junin Kage, potencial. Los movimientos de Ryo se detuvieron por una fracción de segundo. Sus ojos gris plateado brillaron con fuerza en la oscuridad. Así que eso es todo. El cuello de botella no iba a desaparecer con un entrenamiento fácil. Necesitaba este tipo de presión brutal, de vida o muerte. Así que, fuiste de gran ayuda. Los labios de Ryo se curvaron en una sonrisa llena de espíritu de lucha y un toque de sed de sangre. Su voz era baja, pero aguda, llena de emoción. Gracias. Esta vez, cargó primero. Sus movimientos se volvieron nítidos, fluidos y letales. Cada paso era fantasmal. La katana en su mano ya no cortaba torpemente. Ahora tenía un espíritu y un peso indescriptibles. La espada se había convertido en parte de su cuerpo. Los Anbu inmediatamente percibieron la diferencia.
La velocidad, la fuerza, la técnica e incluso el aura de Ryo alcanzaron un nuevo nivel. Si antes podía mantener una ligera ventaja con experiencia y un chakra más fuerte, ahora una presión aplastante lo oprimía. Era como si su oponente ya no fuera un niño, sino un espadachín veterano forjado en 1000 batallas. Se enfrentaron nuevamente, pero la situación había cambiado. La esgrima de Ryo se agudizó, y cada golpe tenía un filo invisible que rasgaba el aire con agudos chillidos. Incluso las hojas sueltas eran destrozadas por la hoja que pasaba. Estallido. Después de otra feroz colisión, el ambú se retiró con fuerza, luego aplaudió y apuntó hacia una cascada colgante cercana. Suiton. Suirikdan no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua auge. Un rugido ensordecedor sacudió el bosque. La cascada surgió como si hubiera sido capturada por una mano gigante invisible, formando un enorme y feroz dragón de agua que se lanzó hacia adelante, con las mandíbulas abiertas y una fuerza aplastante. Incluso antes de que lo alcanzara, el vendaval azotó el rostro de Ryo. Sus ojos se iluminaron. No retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, con la katana en alto. Su brazo se hinchó con una fuerza explosiva. Barra oblicua. Zumbido. La hoja cortó un arco más brillante que la luz de la luna, destrozando el aire. Una visible onda expansiva en forma de media luna surgió del golpe. Sin adornos ni trucos, solo pura intención de cortar. CHSSS. La onda expansiva atravesó al enorme dragón de agua como si fuera tofu. El dragón explotó en un diluvio de lluvia dispersa. El corte no se detuvo. Se clavó en el suelo detrás del ambú. Retumbar. La tierra y la piedra volaron por los aires. Una zanja de varios metros de profundidad y 10 metros de largo apareció en la oscuridad. Las pupilas del ambú se encogieron debajo de la máscara. El pecho de Ryo se llenó de espíritu de batalla, listo para aprovechar la ventaja, exprimiendo cada gota de valor de este oponente. Pero entonces, el flujo de poder recién integrado se enfrió abruptamente. Una abrumadora ola de fatiga y debilidad recorrió su cuerpo. La intensa ruptura del límite y la batalla habían agotado cada gramo de fuerza. El brazo que sostenía su katana temblaba de dolor, cada respiración le quemaba en el pecho, sus piernas se sentían como plomo, e incluso mantenerse erguido era una lucha. Se apoyó en la punta de su espada, jadeando pesadamente y con el sudor goteando por su rostro. Maldita sea. ¿De verdad un cuerpo de 8 años no aguanta esto? Maldijo para sus adentros. La tensión había agotado por completo su cuerpo, aún en desarrollo. El poder era real, pero su cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse. La lluvia caía, empapando su cabello y nublando su visión. El bosque estaba en ruinas, los únicos sonidos eran la cascada y su respiración entrecortada. El ambú estaba cerca, observándolo bajo la lluvia. También se veían signos de agotamiento. Su uniforme estaba desgarrado por el impacto de sus propias técnicas de Suiton. Estallido. Una bocanada de humo blanco salió disparada. El ambú desapareció. En su lugar estaba una mujer alta. Su cabello dorado brillaba a la luz de la luna, adherido a sus sienes y a su esbelto cuello. Su uniforme empapado perfilaba una figura fuerte y curvilínea. Su rostro llamativo conservaba la agudeza persistente de la batalla. No era otra que la princesa de Konoha, Senju Tsunade, la misma mujer que Ryo había estado tratando desesperadamente de evitar antes. La cabeza de Ryo se levantó de golpe y su mente zumbaba ante la visión. Tsunade. Una sensación de absurdo e irritación lo invadió. Había ido al bosque a desahogarse, precisamente para evitarla a ella y el ambiente circense que la rodeaba. Y en cambio, casi lo mata de golpes. Ja 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 ja. Tsunade dejó escapar una risa desenfrenada, que resonó en el bosque destrozado y sobresaltó a algunas aves nocturnas. Niño. Avanzó con una sonrisa traviesa en su hermoso rostro, alargando las palabras. No esperabas que fuera yo, ¿verdad? ¿Una pelea divertida? Continuará. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Consecuencias, bonificación. Muchísimas gracias por su apoyo con las piedras de poder. Aquí está el capítulo extra por alcanzar los 100 PS, y el siguiente extra por alcanzar los 200 PS. Además, un pequeño detalle. Ya llevamos 4 reseñas. Si llegamos a 10, añadiré 2 capítulos extra. Disfruta la lectura XD. Ryo observó en silencio el rostro sonriente frente a él, luego la profunda y larga zanja que su tajo había excavado en el suelo, y el cadáver de jabalí a lo lejos, con la mitad de su pata trasera amputada. Una profunda sensación de desconcierto lo invadió.
¿Qué se supone que significa esto? Solo porque no fui a la casa Senju a tomar el té, te disfrazaste de Ambu, me perseguiste hasta el bosque de la muerte y me enseñaste una lección. ¿Su cerebro está mal conectado? Ryo sintió una oleada de maldiciones atravesar su pecho, pero solo pudo pronunciar una línea seca. Tsunade-sama. Tsunade pareció no haber captado en absoluto la tormenta en su pecho, o mejor dicho, la captó y no le importó. Ignoró las curvas que dibujaba su uniforme de combate empapado mientras caminaba unos pasos para pararse frente a Ryo. Lo miró, pero su mirada era mucho más amable que durante la pelea, con la exigencia de quien se conforma con una inspección. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? Arqueó una ceja. Una suave luz verde floreció en la punta de sus dedos al presionar con precisión el hombro y el brazo rozados por una cuchilla de agua. Una cálida energía vital inundó su cuerpo, y las pequeñas heridas se cerraron visiblemente y formaron costras. Sus músculos doloridos y débiles se sintieron como si le hubieran inyectado una corriente cálida, y su fatiga remitió rápidamente. El cuerpo de Ryo reconoció la técnica de inmediato, ninjutsu de rango A, Shinsenjutsu, técnica de palma mística. Sus músculos tensos se relajaron un poco por sí solos, pero su guardia y su confusión no bajaron en absoluto. TSK. No está gravemente herido, solo demasiado consumido. Este pequeño cuerpo aún está un poco débil. Tsunade terminó el tratamiento, retiró la mano y la limpió con palmaditas. Sus movimientos fueron rápidos y decididos. No me mires así, niña. Finalmente apartó su sonrisa traviesa, aunque aún se le notaba un toque de burla en la mirada. ¿Crees que estoy tan aburrida que vine corriendo solo para golpearte y desahogarme? Ryo frunció los labios y la miró en silencio. El significado en sus ojos era claro. De lo contrario. Uf. Tsunade se secó la lluvia de la cara y luego señaló con el pulgar el cadáver del jabalí que yacía detrás de ellos. Vamos a recuperar a este grandullón. Me muero de hambre, y esa pelea me dejó sin fuerzas de lo que esperaba. Sus palabras tenían la autoridad casual de alguien acostumbrado a dar órdenes, pero no había verdadera malicia en ellas, solo franqueza absoluta. Ryo. Y ella arqueó una ceja al ver que él no se movía de inmediato. Y bien. La lluvia no parará pronto. ¿Piensas quedarte aquí hasta que estemos empapados? Ryo respiró hondo, reprimiendo las ganas de discutir. No estaba en su mejor momento, y lo último que necesitaba era una discusión interminable con una mujer como Tsunade. Mejor guardar fuerzas para algo que realmente importara. Se puso de pie, reprimió las protestas de su cuerpo, caminó hacia el cadáver del jabalí y lo levantó bruscamente. Mientras tanto, Tsunade llevaba casualmente la pata trasera cortada como si no pesara nada. Ella observó los movimientos tensos de Ryo, no dijo nada y solo levantó la barbilla para indicar. Dirige el camino. La lluvia arrastró el sendero del bosque, dejando tras de sí 2 pares de huellas silenciosas. Ryo llevaba el pesado jabalí y cada paso se hundía profundamente en el barro. El agotamiento en su cuerpo se había aliviado en gran medida con el tratamiento de Tsunade, pero las preguntas y la frustración en su pecho crecieron como una bola de nieve. Cuando regresaron a su destartalada casa en las afueras del pueblo, tan simple como una choza, la lluvia acababa de parar. Ryo hizo girar el jabalí de su hombro con un ruido metálico sobre la gran piedra azul del patio que le servía de tabla para cortar, salpicando barro y agua. Él revirtió su agarre y clavó la espada rota y astillada en el suelo, luego abrió la puerta de madera chirriante sin decir palabra. Tsunade lo siguió de cerca y entró sin ceremonia. La casa era extremadamente sencilla, casi sin muebles. Lo más llamativo era una enorme caja de condimentos, que desprendía todo tipo de aromas especiados, y una pila de brochetas de carne caseras y cestas de carne ahumada junto a la pared. El aire estaba cargado de leña, polvo y especias. No era agradable, pero para Ryo en ese momento, era el único lugar donde podía respirar. Aunque su refugio acababa de ser invadido. TSK, más pobre de lo que pensaba. Tsunade miró a su alrededor sin reservas, recorriendo con la mirada unos pergaminos ninja amarillentos en un rincón, para luego posarse en la gran caja de condimentos y los paquetes cuidadosamente apilados envueltos en hojas junto a ella. Pero estás bastante bien equipado. Ryo la ignoró. Tomó un cucharón de agua fría de una jarra de cerámica desportillada en un rincón, echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago. El agua resbaló por su mandíbula, cada vez más definida, borrando un rastro de su aspecto desaliñado. El agua fría alivió el ardor en su garganta y la agitación en su pecho. Se limpió la boca, no se molestó en saludar y se dirigió directamente a la gran piedra azul del patio.
La noche de Konoha volvió a quedar en silencio. Solo el silbido de una espada en el aire y unos fuertes golpes cortantes rompían el silencio. La luz de la luna se deslizó desde detrás de las nubes, iluminando a la pelirroja concentrada en el patio. Ryo se arremangó, dejando al descubierto los definidos músculos de sus antebrazos. Joven, pero lleno de poder. El cuchillo de carnicero de grueso mango parecía ingrávido en sus manos, accionado con brutal eficiencia. Silbido, silbido, silbido. La hoja brilló a la luz de la luna y fluyó como agua. Carne gruesa en los cuartos traseros. Un corte rápido, una descomposición limpia en trozos listos para guisar, el crujiente sonido del hueso separándose de la carne, nítido y claro. La fascia resistente era tan frágil como el papel bajo su cuchillo. Costillas con carne tierna. Un corte preciso a lo largo de la costura del hueso, con la punta haciendo palanca y girando, y rodajas de grosor uniforme, con dibujos de copos de nieve, esparcidas como pétalos en la áspera palangana de cerámica. Carne magra de pierna. Rebanadas finas. La hoja corría a lo largo de la veta, cada rebanada translúcida y casi idéntica en tamaño. Solomillo. Un corte amplio. El cuchillo hizo un arco para cortar una tira entera. Separación de tendones. Deshuesado. Recorte de fascia. Sus movimientos eran rápidos, precisos y dominantes. Cada detalle mostraba la habilidad de un carnicero experimentado y una estética de carne violenta y contenida. El enorme cuerpo del jabalí fue desmantelado sistemáticamente bajo sus ordenadas manos, sin desperdiciar ni una onza. El sudor le corría por la frente sobre la fría losa de piedra. No parecía darse cuenta, con la mirada fija en la montaña de carne. Tsunade se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, observando. El escrutinio y el jovialismo en su mirada se desvanecieron gradualmente, reemplazados por una creciente sorpresa y concentración. El manejo del cuchillo de este chico no se limita a la fuerza y la velocidad. Es vista, predicción, un instinto innato, afinado a través de innumerables cortes. Esto no es cocinar en absoluto. Es otra forma de arte de combate. El enfoque y la confianza que emanaban de sus movimientos eran más condensados y puros que los de muchos maestros de espada que había visto. Este niño tenía una aterradora sensación de control. Cuando Ryo tomó la palangana de cerámica grande, vertió una cantidad generosa de sal gruesa sobre la montaña de tiernas rodajas, luego esparció hojuelas de chile seco y varias especias en polvo, y finalmente roció grasa animal brillante y miso espeso. El aroma picante dominante pero complejo estalló de inmediato. Luego se puso unos gruesos guantes hechos de corteza y enredaderas y se puso a trabajar. Bofetada. 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 Sus poderosas manos se hundieron en la carne, amasando, apretando y agarrando. Cada movimiento transmitía una fuerza bruta, asegurándose de que cada pieza quedara bien cubierta con las espesas especias y el aceite. El aire comenzó a llenarse de un aroma rico y delicioso. Continuará. Comentario 23 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Agradecimiento. Este olor. Y Tsunade torció la nariz y su garganta se movió involuntariamente. Este método de encurtido simple y tosco produjo un aroma dominante que despertó directamente su apetito. Ryo mantuvo el ritmo, envolviendo y presionando bruscamente las rebanadas de carne amasadas con hojas grandes y limpias, para luego presionarlas con grandes piedras. Las tiras de carne restantes las salpicó uniformemente y las colgó a un lado. Sus manos se movían tan rápido que deslumbraban la vista. Después de manipular la carne cruda, Ryo preparó la vieja olla de chatarra que podía hervir un cerdo entero, la llenó con agua y echó dentro algunos huesos de patas de jabalí machacados y restos de carne. Luego se deslizó hacia el pequeño bosque junto a la casa y, en un abrir y cerrar de ojos, regresó con un puñado de cebolletas silvestres todavía cubiertas de rocío, un poco de jengibre viejo, algunas frutas silvestres desconocidas y un grupo de hongos silvestres con forma de paraguas, que arrancó y dejó caer en la maceta. Una gran llama saltó. Gruñir, gruñir. Pronto, el vapor que transportaba un rico aroma a huesos, el intenso sabor a cebollitas silvestres y la fragancia terrosa de los hongos se oponían a la especia dominante de la carne asada, elevándose en volutas directamente a sus narices. Tsunade finalmente se enderezó y se dirigió hacia la sencilla parrilla de barbacoa en la esquina. El carbón recién encendido crepitaba suavemente. Tomó 2 brochetas caseras de casi 2 metros de largo y, con fluidez, ensartó en ellas costillas gruesas y grandes lonchas de carne de pierna. Su técnica era tan natural como coger un kunai. Ryo la miró, no dijo nada y aceptó la ayuda.
Toda su atención se centraba en llenar el enorme vacío que le dejaba el drenaje. Los cortes gruesos chisporroteaban cuando las llamas los lamían. La grasa caliente goteaba sobre el carbón rojo, encendiéndose en lenguas de fuego de color blanco azulado. Chisporrotear. Ryo respiró hondo varias veces el aroma intenso que inundaba el patio. El aroma a carne asada, el suave estofado, el intenso humo de leña, el adobo penetrante. Su espíritu exhausto se sentía como si le hubieran inyectado un fuerte estimulante. Sus ojos se iluminaron y el dolor sutil en sus músculos pareció aliviarse bajo el asalto del olor. Avivó el fuego, removió la carne y probó la sal en la sopa. Sus manos eran rápidas, precisas y firmes, y un aura de gourmet lo envolvía. Cuando arrancó el primer trozo dorado de carne asada, lo sopló y se lo metió en la boca, el exterior crujiente, el interior tierno, los jugos que brotaban y el picante penetrante le hicieron entrecerrar los ojos con satisfacción. Un sonido grave y contento retumbó en su garganta. Tsunade fue aún más rápida. Agarró un trozo de carne de pierna perfectamente asado, ignoró el calor y le dio un mordisco. MMM. Sus ojos se iluminaron. Ricos jugos y especias estallaron en su lengua. El sabor, combinado con ese sabor dominante y complejo, era simple, primitivo y completamente satisfactorio. TCH. Chico, tienes una verdadera habilidad. Ella agarró sin contemplaciones algunos de los trozos más grandes, comiendo con aceite en los labios, cordial como una marimacha. Ryo, mientras devoraba calorías en el vacío de su estómago, colocó cuidadosamente más rebanadas crudas sobre la losa de piedra precalentada. El silbido de la grasa sobre la piedra caliente, mezclado con el masticar y tragar, se convirtió en la música más armoniosa del momento. Tsunade limpió su plato como un torbellino, luego, todavía insatisfecha, se volvió hacia la caja bento de bambú extra grande que Ryo estaba porcionando. Mientras lo observaba colocar cuidadosamente las tentadoras rebanadas, incluso seleccionando las mejores chuletas de corte grueso para colocarlas encima antes de cubrirlas con la gran tapa de bambú, notó que la cantidad era claramente más que una sola porción. Hola. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Cocinas para un ejército? La mano de Ryo se detuvo en la tapa. Su respuesta fue tajante. Acumulación. Sin embargo, su mano acercó la caja. Eso solo respondió. La sonrisa de Tsunade persistió, pero la dejó caer. Ella caminó hacia la estufa y vio el caldo de huesos de color blanco lechoso humeando, su rico aroma la golpeó de inmediato. Esta sopa también tiene buena pinta. Tomó un cuenco grande y desportillado junto a la estufa y lo llenó sin contemplaciones. Huesos, gajos de cebolleta silvestre y champiñones remojados en caldo se asentaron en el cuenco humeante. Oye. La voz de Ryo se cortó. Tsunade lo ignoró, sopló en el borde y dio un trago fuerte. Uf, qué caliente, qué caliente. La sopa se deslizó por su garganta, cálida y fundida. El aroma intenso a huesos, el aceite suave, la frescura verde intensa, el umami de los hongos silvestres y un regusto sutilmente dulce de las frutas silvestres aparecieron en capas en su lengua. Un calor reconfortante se extendió desde su estómago hasta sus extremidades. Ja. Refrescante. Tsunade se limpió la boca. El calor y la satisfacción tiñeron su rostro. Señora Tsunade. La expresión de Ryo no cambió mucho, pero una vena le latía en la sien. ¿Viniste aquí a comerme hasta dejarme seco y a charlar como una vieja bruja? ¿Eso es lo serio? Tsunade rió entre dientes ante su irritación. Terminó el último sorbo de sopa y puso el tazón en la estufa con un crujido. Bueno, basta de bromas. Se enderezó y su expresión se volvió firme. Vine con razón. Ryo la miró fijamente, esperando. Primero, vengo a darte las gracias. Tsunade levantó un dedo delgado hacia él, con tono firme. Esta noche, trajiste a Kusina a casa sana y salva, y evitaste que esos idiotas descerebrados la pisotearan de nuevo. Fuiste bastante brusco, pero como su hermana, agradezco la protección. Continuará. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Gracias. Bonificación. Entonces me perseguiste hasta aquí y me golpeaste como agradecimiento. Finalmente Ryo no pudo contenerlo. Su voz estaba cargada de ira y absurdo, casi un rugido. Señaló su ropa empapada de barro. Me venciste de punta a punta del bosque y casi me traga un dragón de agua. Así es como dices gracias. Claro. ¿Qué más? Tsunade arqueó una ceja, con una expresión tan moral que daban ganas de escupir sangre. Golpearte, hacerte trabajar, sudar un poco. ¿No es lo más práctico?
¿Quieres que te traiga té, haga una reverencia y te dé las gracias? Ella se burló. Mentiras. Una pelea estira los músculos, relaja el cuerpo. ¿No te diste cuenta de cuánto más precisos se volvieron tus movimientos después del entrenamiento? Levantó la barbilla, refiriéndose al aumento de integración de Ryo durante la batalla, con una mirada ligeramente burlancia. ¿Qué? ¿Mi regalo de agradecimiento no fue lo suficientemente difícil? ¿No fue lo suficientemente emocionante? Ryo casi se rió de la tontería. Muy bien. Gracias por el sincero agradecimiento. Dejó que el sarcasmo le mordiera. Segundo, te estoy poniendo a prueba. La voz de Tsunade se tornó seria. No es casualidad que puedas dominar la Academia Ninja. Ese regalo de agradecimiento me bastó para medir tu peso. ¿El resultado? Ryo sostuvo su mirada, fría y firme. No necesitaba cumplidos. Quería saber cuál era su objetivo. Más o menos. Tsunade emitió un veredicto neutral, con tono plano y mirada penetrante. Tu poder contundente es suficiente. Piel gruesa y fuerza bruta. Tu estilo de lucha es rudo, pero hay verdadera sustancia en tu interior. Esos ágiles movimientos de espada no parecen propios de un niño, lo cual es interesante. Si no me equivoco, apenas eres aceptable, estás en el umbral del Junin. Hizo una pausa y enfatizó. Presta atención, apenas. Tu única ventaja es ser duro y fuerte. Dio 2 pasos y se encontró con la mirada obstinada de Ryo. Tu esgrima parece rudimentaria, pero se mezcla con una intuición feroz, perfeccionada en combates a vida o muerte. También hay una especie de ITSK, difícil de describir, como la intención que solo un veterano con décadas de experiencia en la espada puede poseer. Sigue siendo vaga, como un brote. Chico, ¿quién te enseñó? La última pregunta, indagatoria y escrutadora, fue directo al meollo del asunto. Su vista era perversa. Aunque la experiencia de Shank solo estaba integrada en un 35%, esa intención instintiva y esa habilidad flexible, forjadas por los mejores maestros, habían comenzado a mostrarse. Nadie me enseñó. Lo esquivó con voz fría y dura. Lo descubrí. Después de descuartizar cerdos varias veces, me salió de forma natural. Tsunade no estaba convencida, pero no insistió. Resopló. Bien, te trataré como un talento excepcional entre los carniceros salvajes. Pero, se movió sin dar lugar a discusión, solo tienes la fuerza de una piedra y la embestida temeraria de un jabalí. Sin alguien que afile el diamante, solo te conviertes en una mejor piedra de afilar. ¿Crees que eres fuerte? Ni de cerca. Si solo sabes luchar, terminarás siendo carne de cañón para Danzm. Ante la mención de Danzm, una luz fría brilló en los ojos de Ryo. Niño, Tsunade se acercó, lo suficientemente cerca como para ver su erizado cabello rojo. Alguien cree que eres buen candidato y quiere que te tome como mi aprendiz y te guíe por el camino correcto. Se inclinó ligeramente, aliviando la presión. ¿Sabes quién? Una imagen apareció en la mente de Ryo. Un viejo pervertido con una bola de cristal espiando en la oficina. ¿Okage? Así es. Sarutobi Hiruzen te ha tomado cariño. Cree que puedes heredar su voluntad de fuego. Tsunade se enderezó, con un dejo de burla y orgullo en su tono. Sin embargo, si quieres ser mi discípulo, la recomendación del anciano y tu fuerza bruta no son suficientes. Ella levantó 2 dedos, dictando sentencia. Primero, cumplir con el requisito de potencia es tu boleto. Ese examen fue la entrada. Apenas calificas para una segunda mirada. La segunda regla, y la más importante, los ojos de Tsunade se volvieron afilados como agujas y su voz bajó con un peso incuestionable. Tu temperamento, carácter y mentalidad deben pasar conmigo. Si eres un discípulo que no encaja con mis gustos, ya sea recomendado por Sarutobi Hiruzen o por el hijo del Rikuden Sennin, márchate. En Konoha, nadie podía obligar a Tsunade a aceptar a alguien que no aprobaba. Ryo se quedó allí, con la ropa mojada pegada a su cuerpo, silencioso como una piedra. Miró a Tsunade, digiriéndolo. Hiruzen tenía grandes esperanzas y quería empujarlo hacia un camino brillante. Danzm lo codiciaba y quería arrastrarlo hacia Roth. Peligro y oportunidad, juntos. Entonces dijo Ryo, con la voz volviendo a su habitual frialdad y la ira desvanecida, viniste esta noche a golpearme como agradecimiento y a probar mi fuerza. El Hokage te pidió que me tomaras como tu aprendiz. Sentiste que estaba apenas calificado, así que decidiste observar primero. Tienes un cerebro muy agudo. Tsunade sonrió con una pizca de maliciosa admiración. Tienes razón a medias. Además de lo que dijo el viejo, esta Kusina.
Volvió a mencionar a Kusina, con una mirada cargada de significado. Esa niña te trata, ejem. En fin, por el bien de Kusina, te voy a poner a prueba más. Si no, ¿crees que tu tosca espada y tu fuerza bruta valen la pena si corro por el bosque de la muerte de noche y me empapo? La comisura de la boca de Ryo se crispó. Tsunade no pareció notar su disgusto. Agitó la carne en la mano y cambió de tema como un shunshin. Muy bien, razones explicadas. Esta carne es mi pago médico. ¿Honorarios médicos? El tono de Ryo se agudizó, su mirada se dirigió a un trozo de cuello de cerdo y a la mejor carne de pierna que ella estaba levantando. La vena de su frente se contrajo. Señaló con el dedo la puerta que crujía. La puerta está ahí. Ya he hablado bastante. Todavía necesito entrenar. Tsunade hizo una pausa, observando su rostro, y luego sonrió con suficiencia. Ja ja ja. Bien, bien. Me voy. Ella sabía que su lógica de gracias y prueba era única. Objetivo cumplido. Hora de partir. Se giró, recogió la carne y se alejó a grandes zancadas. Bajo la luz de la luna, su espalda estaba firme y pulcra. ¡Bang! La puerta de madera se cerró de golpe con un ruido sordo, que resonó en la pared de tierra. Continuará. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 20. El plan de Hiruzen, bonificación por 10 reseñas, como prometimos. Gracias también por su apoyo con PS. Próximamente habrá más bonificaciones. Sé que algunos de ustedes sienten que el protagonista está siendo demasiado pasivo con Tsunade ahora mismo, pero es solo temporal. En esta etapa, simplemente no tiene el poder para contraatacar, pero pronto cambiará la situación. XD y como habrás notado, si bien habrá mucha acción por un tiempo, también está un poco orientado a la vida cotidiana, así que, si no te importa, continúa leyendo. Gracias una vez más por su apoyo. En plena noche, la oficina del Hokage estaba tenuemente iluminada y llena de humo. Sarutobi Hiruzen, con una tubería sujeta entre sus dedos, estaba frunciendo el ceño mirando un pergamino cuando la puerta gimió bajo una fuerza insoportable y se abrió de una patada con un ruido metálico. La chispa en la tubería saltó de sorpresa. Tsunade entró, trayendo consigo un fuerte aroma a carne y el frío de una noche húmeda. En su mano izquierda, sostenía un gran cuello de cerdo marrón oscuro y brillante, manchado con algunas hojas secas. Una salsa espesa goteaba lentamente entre sus dedos. En su mano derecha, agarraba con indiferencia un pergamino, cuyo borde aún estaba manchado con marcas rojas oscuras. El ambú de guardia en las sombras junto a la puerta, intimidado por su violencia, se tensó instintivamente cuando ella pasó. Viejo. Tsunade se dirigió directamente al escritorio con voz resonante. Con una palmadita, arrojó el reluciente cuello de cerdo asado sobre el escritorio de Hiruzen, repleto de documentos. El sabroso aroma eclipsó al instante el olor a tabaco. ¿Sigues despierto tan tarde? La mirada de Hiruzen pasó del cerdo desgastado al traje ligeramente desaliñado de Tsunade, con las esquinas manchadas de hierba y barro húmedo, y luego a sus manos grasientas, posiblemente manchadas de sangre. Frunció el ceño casi imperceptiblemente. ¿Ah, sí? ¿Vienes a verme con semejante despliegue? ¿Qué es? ¿Y esto? Ryo. Kamiyama Ryo. Tsunade se limpió la boca, como si aún saboreara el aroma a quemado y tierno. Acabo de terminar de examinar a ese chico. Su tono denotaba satisfacción tras la batalla. Satisfecha. Muy satisfecha. De ahora en adelante, es mi primer discípulo oficial. Vine específicamente para hacértelo saber. Ella no se avergonzó, explicando en pocas palabras cómo tuvo un repentino capricho de probar el temple del chico del que Kusina y Nawaki habían estado hablando, cómo se disfrazó de ambú para emboscarlo en el bosque de la muerte, cómo usó al chico como un saco de boxeo hasta que rompió sus límites, y cómo le agradecieron, solo para ser conquistada por sus magníficas habilidades para la barbacoa. Hiruzen escuchó en silencio, con la pipa casi resbalándose de su mano. Dio una calada profunda, se atragantó y torció ligeramente la boca. Tos. ¿A esto le llamas evaluación? Miró fijamente a su discípulo. Su mirada era una mezcla de empatía por los dolores de cabeza de su maestro y diversión desesperada. Tsunade, tu forma de agradecer a alguien al tomarlo como alumno es un poco, ejem. Señaló a Tsunade con la boquilla de su pipa. Inusual. ¿Qué tiene de malo ser inusual? Siempre que sea efectivo. Tsunade sacudió su cabello dorado con aire de superioridad. ¿No es bueno el efecto? Ese chico es duro, perfecto para dominar su ferocidad. Además, palmeó el pergamino manchado de rojo oscuro, ¿no lo saqué de vuelta a la luz para ti?
para evitar que lo codiciaran ciertas raíces en las alcantarillas. Insinuó algo y luego bostezó, dando por terminado el tema. De acuerdo, me encargué de él. Eso está decidido. Si no hay nada más, me voy. Bien. Entiendo. Hiruzen captó de inmediato el significado profundo de sus palabras. Una luz intensa brilló en sus ojos. Respondió con decisión, con un alivio genuino en el rostro. Sus dedos golpeaban imperceptiblemente su pipa. Ryo se unía al linaje de los Hokage, convirtiéndose en su bisnieto. El vínculo entre Kushina y Ryo se profundizaba cada día, casi entrelazado, y Kushina se convertía en la futura Hinchkriki del Kyuubi. Estas tres líneas se entrelazaron instantáneamente en una cuerda clara y fuerte en su mente, firmemente sujeta por la mano del Hokage. Un atisbo de tranquilidad y el placer de controlar la situación general brillaron en sus ojos. Tsunade vio su expresión y supo que el anciano estaba calculando una vez más su intrincado juego. No dijo nada más, demasiado perezosa para molestarse con los giros y vueltas, y recogió la pata de cerdo de la mesa que había sido testigo de su sinceridad. Me voy. Se giró como una ráfaga de viento. La puerta de la oficina volvió a crujir, y su figura de cabello dorado desapareció por el pasillo. Hiruzen la vio irse, y una vez que la puerta se cerró, el alivio en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazado por su habitual calma profunda. El humo volvió a impregnar el aire. Un ambú que llevaba una máscara de animal se arrodilló en silencio frente al escritorio, como si emergiera de las sombras. Ve. La voz del tercero era baja y autoritaria, con una fuerza innegable. Informa de Danzm. Tsunade ha confirmado personalmente que tomará a Ryo como su discípulo directo, y a partir de hoy, Ryo es su único discípulo directo. Hizo una pausa, enfatizando sus palabras. Adviértele. Deja de lado cualquier pensamiento inapropiado. Que nadie vuelva a conspirar contra Ryo. Nadie. Entendido, Okage-sama. Iván. Una delicada taza de té de celadón se rompió en pedazos en las profundidades de la base secreta de Ne. El rostro sombrío de Danzm se retorció y se volvió monstruoso como un demonio a la luz parpadeante de una vela. Apretó con fuerza el pequeño pergamino que acababa de ser entregado por la torre Hokage, con los nudillos blancos y un frío glacial y una furia esparciéndose por sus huesos. Sairumi Toibi y Rumi Zeni. Una voz ronca, como papel de lija frotando un hueso seco, salió palabra por palabra de entre sus dientes apretados. Cada palabra en ese papel era como una marca al rojo vivo que le quemaba el corazón. Tsunade tomando un discípulo, Ryo entrando en la línea del Hokage, la advertencia, cada línea declaraba su fracaso. El talento prometedor en el que había puesto sus ojos, esa espada afilada que podía atravesar a los enemigos y manchar los cimientos de Konoha en el futuro, le había sido arrebatado. ¡Bang! Otro puñetazo furioso se estrelló contra el duro escritorio de ébano, el golpe sordo hizo que el polvo se levantara del techo. Sus ojos parecían arder, inyectados en sangre y saltones, mirando fijamente el pergamino, con hilos rojos arrastrándose locamente por sus globos oculares. Esto no fue solo la pérdida de un nuevo talento potencial. Fue una bofetada y una represión flagrantes. El tercer Hokage estaba usando el nombre de Tsunade y su discípulo para inmovilizar a Danzm y toda la esfera de raíz. Jeje, en el colmo de la ira, se rió, dibujando una extraña y escalofriante curva que podría detener el llanto de un niño. Hiruzen. Tsunade. La luz del fuego danzaba en su rostro distorsionado. Su mirada siniestra atravesaba las sombrías paredes rocosas, fija en dirección a la torre del Hokage. ¿Lo quieres todo? Bien. Su voz era suave como el siseo de una serpiente, pero con una frialdad que se filtraba por cada ladrillo azul del sótano. Solo espera y verás. Ya sea el Kyuubi Hinchkriki o esa espada afilada. Puedes tenerlos por un tiempo, pero podrás tenerlos toda la vida. Continuará. Comentario 11 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. El grupo de comidas en Ju desde aquella gracia salvadora, el hilo entre Kushina y Ryo se había enredado de una manera que ninguno de los dos podía cortar. Para Kushina, Ryo ya no era feroz, sino un tipo peculiar cuyas palabras nunca coincidían con su corazón. Él la dejó robar comida de su plato, toleró sus interminables preguntas después de clase y ni siquiera la echó cuando arrastró a su irrazonable hermana mayor, Tsunade. Y quizás por culpa del caos que había causado la noche anterior, Tsunade dejó en secreto bolsas de arroz y fardos de ingredientes en casa de Ryo, ocultándoselos a Kushina. Nadie podía asegurar si realmente provenían de ella o si Mito los había proporcionado y ella simplemente los había pasado.
Así, el grupo de comidas del clan Senju abrió oficialmente sus puertas en su pequeño y destartalado jardín. El acuerdo tácito era simple. Tsunade ponía la comida, aliviando así su escaso presupuesto, mientras que Ryo se encargaba de la cocina. El resplandor dorado del sol poniente se extendía perezosamente por el patio. Tsunade se despatarró en el único banco que quedaba intacto, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Oye. Ryo. ¿Qué hay para cenar esta noche? La carne asada se está volviendo aburrida. Comamos algo diferente. Ryo estaba ocupado. Frente a él no solo había una parrilla, sino todo el conjunto de su cocina masculina. Un mortero de piedra recién agregado que machacaba especias, una canasta de mimbre con carne ahumada que elevaba un humo azul y una gran olla que burbujeaba con fragancia. Kusina se sentó junto a Tsunade, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes mientras se movían entre los platos. Ryo. Traje unos hongos que encontré en el bosque. ¿Se pueden usar en la sopa? Ryo no levantó la vista. Ponlas ahí. Usaré lo que valga la pena. Rápidamente lanzó una enorme pata de jabalí, haciéndola girar sobre la parrilla improvisada. La pierna de cerdo, marinada previamente con su salsa picante especial, chisporroteaba mientras las llamas lamían su piel. La grasa goteaba sobre el carbón con fuertes crujidos, y el aroma ahumado se mezclaba con el rico aroma a carne, dominando todo el patio. Sobre una losa de piedra cercana, varias lonchas de solomillo, finas como alas de cigarra, espolvoreadas con sal gruesa y cebolletas silvestres, se horneaban lentamente con el calor residual. ¡Qué fragante! Tsunade inhaló profundamente. Su apetito superaba sus quejas. Kusina, como un pequeño gato glotón, olfateó el aire vigorosamente, su rostro brillaba. Ryo levantó hábilmente la tapa de la gran olla de hierro. La sopa blanca y lechosa, llena de trozos de carne, setas shiitake y verduras silvestres, burbujeaba. El aroma a cebollino y jengibre se desprendía con el vapor, sumándose al festín olfativo. Este era el rico caldo que había estado cocinando a fuego lento desde la tarde usando huesos y restos, ahora en su punto máximo. El patio estaba lleno del abrumador aroma de la comida casera, tan fragante que revolvía el estómago. El apetito de Tsunade era insaciable y su consumo nada menos que escandaloso. Pero como ahora ella básicamente patrocinaba la comida, Ryo se mordió la lengua. Además, aún contaba con sus propias reservas. Tiras de carne seca, cuidadosamente marinadas y secadas al aire, especias silvestres, verduras secas y hongos recolectados del bosque de la muerte. Raciones de emergencia por si alguna vez se agotaba. Y la noche siguiente después de la escuela, Ryo, arrastrando su cuerpo exhausto de regreso a casa, se congeló al ver lo que tenía delante. En la puerta estaba aparcado un pequeño carro de madera, lleno hasta los topes como una pequeña montaña. 2 costillas enteras de ciervo de la selva fresco, envueltas en hojas de plátano, estaban expuestas. Junto a ellos había una cesta con verduras silvestres y setas, lo suficientemente frescas como para gotear agua. Se apilaron cuidadosamente varios recipientes pesados de cerámica, llenos de salsa de soja, vinagre y aceite de soja. Y del asa del carro colgaba una tira de pollos salvajes, gordos y chillones. Kusina se esforzó con todas sus fuerzas, con la cara roja, mientras empujaba la carreta sobrecargada a través de la puerta. Las ruedas cavaron profundos surcos en el suelo fangoso. ¿Qué estás haciendo? Ryo se acercó y agarró el carrito. Los ojos de Kusina se iluminaron mientras se secaba el sudor de la frente. Ingredientes. Los compré. Rápido, mételos dentro. Pronto también llegará pescado fresco. Se echarán a perder si se dejan afuera. Su tono denotaba orgullo. Mientras Ryo empujaba el carrito, miró a Kusina. Su ropa sencilla y su aspecto ordinario contrastaban con la pila de ingredientes caros. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar todo esto? Preguntó frunciendo el ceño. Tengo dinero. Exclamó Kusina. La abuela Mito me dio el alquiler de mi familia de docenas de tiendas en toda una calle entera. Ryo levantó una ceja. Así que esta mocosa pelirroja que lo seguía todos los días era en realidad una chica rica escondida. Aunque te lo agradezco, no lo vuelvas a hacer. Ryo empezó a bajar los ingredientes. Dijo esto, pero sus ojos no pudieron evitar posarse en las costillas de ciervo, cuya textura brillaba al atardecer. Decenas de métodos de cocción le vinieron a la mente al instante. Pero Tsunade-san dijo que si comemos tu comida, tenemos que pagarla. Dijo Kusina con firmeza. Hablando del diablo, Tsunade llegó. En el momento en que vio la montaña de ingredientes, sus ojos brillaron como estrellas. Oh.
¿Un gran festín esta noche? Kusina, tienes un ojo para las compras increíble. Estas costillas de ciervo, TSK. Asadas rebosarán de jugo. Estofadas con aceite de miel, rápido, Ryo, empieza ya. Kusina, vamos a elegir las costillas con poca grasa, cortarlas en trozos, frotarlas con sal y miel, y asarlas al 80%. Deja el trozo tierno, cúbrelo con salsa picante y saltéalo lentamente. Dijo Tsunade con seguridad, dándole una palmada en el hombro a Kusina. Continuará. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Mito solitario, bonificación, bono por 300 piedras de poder. Ryo se puso manos a la obra, mientras Kusina, con las manos en las mejillas, lo miraba fijamente. Le parecía extrañamente adictivo. A ella le gustaba ver a Ryo concentrarse. Aunque siempre era brusco, sus movimientos eran bruscos y violentos, como si estuviera cortando enemigos en lugar de ingredientes. Sin embargo, la comida que llegaba a la mesa siempre era terriblemente generosa en porciones, y tan deliciosa que daban ganas de tragarse la lengua. Podía sentir que, bajo la dura coraza de Ryo, él ya no rechazaba su presencia. Eso le reconfortó el corazón. De este modo, se formó un extraño pero muy eficiente triángulo de hierro. Tsunade responsable de los combates. Con la excusa del entrenamiento, su principal objetivo era agotar la resistencia de Ryo. Kusina responsable de las compras. Con el poder económico de la pequeña niña rica del clan Uzumaki, compraba ingredientes de primera calidad que Tsunade encargaba, y que ella misma quería comer. A menudo añadía especias, miel silvestre y otras novedades. Ryo responsable de cocinar. Su cocina se movía con la suavidad del agua. Un enorme palo de hueso giraba, goteando aceite sobre la parrilla. Un pollo entero, rebozado, era introducido en un horno de barro. Chuletas de venado chisporroteaban en la losa de piedra. Una olla de sopa blanca y lechosa hervía a su lado. La riqueza del guiso, el sabor a carbón de la parrilla, la sutil fragancia de la sartén, el misterio sellado dentro del horno, incluso el aroma ahumado del estante de curación en la esquina y juntos, llenaron todo el patio destartalado con un olor embriagador. Con ingredientes de alta calidad y los experimentos de cocina agregados, las habilidades culinarias de Ryo se activaron por completo. Las cestas que antes estaban vacías se llenaron de brochetas a la parrilla, cecina seca y carne de caza ahumada de diferentes sabores. El estante de curado rebosaba productos a medio terminar, con aroma a madera de pino y frutas. Incluso empezó a probar nuevos trucos, usando la miel silvestre de cocina con sal gruesa para preparar cecina glaseada con miel, o machacando frutas silvestres picantes para añadirlas a las salsas y untarlas en brochetas. También probó setas y verduras silvestres en guisos. De vez en cuando, cuando Kusina lloraba por una nueva salsa picante, bebiendo agua y dando otro bocado, un destello de diversión cruzaba sus ojos antes de desvanecerse. Ni siquiera él lo notaba. Día tras día, el patio se llenaba de ollas y sartenes, de bullicio y ruido. Pero cuanto más concurrido estaba ese patio, más abandonada se sentía la mansión Senju. Dentro de la antigua residencia Senju, el resplandor dorado del sol poniente caía sobre la larga mesa del comedor, llena de platos calientes y sin tocar. Uzumaki Mito observaba los asientos vacíos. Solo Naoaki estaba allí, paleando arroz en silencio, comiendo rápido como si eso le ahorrara una charla intrascendente con su abuela. Mito suspiró con gracia, su voz ligera, teñida con la cantidad justa de melancolía. Naoaki se atragantó, miró hacia arriba nervioso y tragó su arroz. ¿Abuela? Estos días, los ojos de Mito se posaron en los dos espacios vacíos que pertenecían a Tsunade y Kusina, su tono suave y lento, ¿no crees, que es un poco demasiado tranquilo? Naoaki se puso rígido. Miró los asientos y asintió con la cabeza vacía. Sí. Mi hermana y Kusina no han vuelto a comer. Pensó que su abuela simplemente estaba afirmando un hecho. Sí. La voz de Mito se suavizó aún más, como una pluma a la deriva. Antes, tu hermana siempre estaba fuera. Ahora tiene un nuevo hogar. Y esa niña, Kusina, es bueno tener una amiga cercana. Pero, hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro de Naoaki, esta gran mansión, a la hora de la cena, solo deja a una anciana y a un niño en silencio, uno frente al otro. Siento un vacío y una inquietud en el corazón. El silencio es casi desconcertante. El cuero cabelludo de Naoaki se estremeció. Mito habló con una emoción genuina. ¿Pero qué podía hacer? ¿Un niño pequeño conversando sobre historia con su legendaria abuela para aliviar su soledad?
Sonrió tímidamente, hundió la cabeza y se concentró en palear arroz, como si estuviera escondido dentro del cuenco. Mito bebió su té con perfecta compostura. Unas cuantas noches más tarde, el patio de Ryo estaba en su momento más concurrido. Tsunade lamió lo último del glaseado de miel de una costilla, se limpió las manos aceitosas con su ropa y se reclinó con satisfacción. Ryo se agachó cerca, arrojando brochetas grasientas y desprovistas de carne en un balde de agua. Kusina tarareó desafinadamente mientras recogía hojas de plátano en una cesta. El intenso aroma a carne, carbón y especias persistía en el ambiente. Entonces, una figura apareció en la puerta, enmarcada por el crepúsculo. Uzumaki Mito, vestida con un kimono sencillo, permaneció en silencio, con su eterna y gentil sonrisa fija en el animado patio. Kusina se quedó paralizada. Abuela Mito, ¿por qué estás aquí? Tsunade levantó una ceja y un destello de culpa cruzó sus ojos. Ryo dejó de frotar y dejó que el agua le goteara de las manos. Sus músculos se tensaron instintivamente, recordando la presión que sintió una vez en la puerta de la residencia Senju. Nunca subestimó a esta viuda del dios Shinobi, esta leyenda de Uzumaki. Abuela, murmuró Tsunade, culpable como si la hubieran pillado escabulléndose. Mito la ignoró. Su mirada se posó en la esquina manchada de aceite de la ropa de Kusina. Kusina, su voz contenía un suave suspiro, estos días, en casa de la abuela, solo Nahuaki come conmigo. ¡Qué silencio! La soledad en su tono hizo que el pecho de Kusina se apretara. Ah, demasiado silencioso. Entonces su mirada se posó en el chico pelirrojo del rincón. Su rostro estaba frío, la expresión fija, el agua goteaba de sus manos. Su mirada se suavizó, pero la autoridad en su voz no permitió ninguna negativa. Entonces, Kusina dijo Mito suavemente, la próxima vez, trae a tu amigo Ryokun. Vengan a cenar juntos a casa, ¿quieres? Ryo entrecerró los ojos. ¿Eh? Los ojos de Kusina se iluminaron con sorpresa. ¿Llevar a Ryo a casa de la abuela? ¿A cenar? Este fue un gran paso. Continuará. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. El par rojo, bonificación de 400 PS, todas las bonificaciones completadas. La próxima bonificación es de 500 PS, así que sigan enviando PS. Gracias por el apoyo. Ryo entendió que la invitación de Uzumaki Mito era un gesto de cortesía y gracia de la matriarca del clan Senju, la viuda del dios Shinobi. Ser invitado una vez fue dar la cara, y eso fue suficiente, una devolución de cortesía. ¿Vas de nuevo? Eso fue solo cortesía. Si realmente lo tomara en serio, eso significaría aprovecharse de su amabilidad, ser descortés y no saber cuál es su lugar. Ryo era extremadamente sensible a los límites. No podía soportar la sensación de estar constreñido, tirado por cuerdas invisibles hacia esa profunda mansión, y menos aún podía soportar el tormento de ser escudriñado por la mirada aparentemente gentil pero que todo lo ve de Uzumaki Mito en la mesa del comedor. Así pues, solo fue una vez, adhiriéndose estrictamente a los estándares de un invitado distinguido, actuando como un chef, preparando platos con la eficiencia de quien tiene una misión. Mito sonrió, Tsunade observó el espectáculo, Kusina estaba emocionada y un poco tímida, y Nahuaki se enterró en su comida, tratando de ser invisible. Después de la comida, después de agradecerles la hospitalidad, nos marchamos antes de que el ambiente se volviera más incómodo. Tsunade y Kusina fueron bastante sensatas. Mito ya era realmente viejo y nadie sabía cuánto tiempo más estaría con ellos. Los lazos de sangre y el afecto familiar tuvieron prioridad. Así que, durante los días siguientes, las dos chicas regresaron obedientemente a la residencia Senju para cenar todas las noches, charlando con la anciana. Kusina parloteaba, Nahuaki gruñía y Tsunade bromeaba de vez en cuando, intentando pasar el mayor tiempo posible con Mito en sus últimos días. El pequeño patio de Ryo finalmente volvió a su estado original por un breve tiempo. El humo de la cocina de aquella noche le pertenecía solo a él. Las llamas de la estufa lamían el fondo de la olla, el caldo de huesos hirviendo gorgoteaba monótonamente y los frascos de especias estaban alineados en silencio. Solo los débiles sonidos de las innumerables luces de Konoha y las voces que provenían del otro lado del muro hacían que el patio pareciera aún más vacío. Y el tiempo fluyó como el agua y 2 años pasaron en un instante. Una tarde en Konoha. El sol abrasador caía sobre el campo de entrenamiento de la Academia Ninja. La campana para la salida de clases acababa de sonar, y el cabello rojo fuego de Kusina se precipitó como un torbellino, su objetivo claro.
La figura indiferente apoyada contra un árbol y con los brazos cruzados en el campo de entrenamiento. Oye. Ryo. ¿Qué comemos hoy? Preguntó Kusina, con su carita sudorosa levantada y los ojos brillantes, nada educados. Ryo le puso en las manos una enorme caja de bento, bien envuelta en hojas grandes. Pesaba. Aquí tienes tu porción. Kusina tomó hábilmente la caja y rápidamente desató la resistente cuerda de hierba. Al retirar las capas de hojas, un aroma rico y complejo explotó al instante. Muslos de pollo enteros asados y aceitosos, brochetas fragantes, chuletas de ciervo gruesas chisporroteando y aún goteando aceite, relucientes bolas de arroz, verduras frescas encurtidas y frutas silvestres. Había tal variedad y cantidad que habría suficiente para atiborrar a 3 de ella. No se trataba de un bento, sino claramente de un puesto de barbacoa móvil. Los estudiantes que pasaban giraban la cabeza, jadeando y tragando saliva subiendo y bajando. Ya hacía tiempo que se habían vuelto insensibles a esto, durante los últimos 2 años. La combinación de Ryo el diablo rojo y Kusina la habanero al rojo vivo, uno un tiranosaurio andante y chef, el otro un glotón móvil y accesorio humano, se había convertido desde hacía mucho tiempo en un punto culminante del paisaje de la Academia Ninja. Kusina se dejó caer sobre la raíz de un árbol, con las mejillas llenas, mordisqueando una pata de pollo mientras murmuraba. «Ve, ¿llevarás a casa esta tarde?» «Sí, cuando estés listo», respondió Ryo concisamente. Su mirada recorrió a unos cuantos niños inquietos a lo lejos. Su mirada gélida hizo que aquellas personas inmediatamente encogieran el cuello y salieran corriendo. A la hora de despido. El sol poniente alargó las sombras. La mayoría de la multitud en la puerta de la Academia Ninja se había dispersado y Ryo apareció allí puntualmente. Kusina salió corriendo acompañada de algunas compañeras de clase cautelosas. Una de ellas, una chica que llevaba el escudo del clan Uchiha, incluso estaba tomada de la mano de Kusina. «Me voy». Al ver a Ryo, Kusina se despidió de sus compañeros y trotó hacia él. Ryo se dio la vuelta y caminó, sin un ritmo rápido ni lento, asegurándose de que Kusina no tuviera que correr para seguirlo. El silencio durante el camino era normal. Había recorrido ese camino durante 2 años. Podía dibujarlo con los ojos cerrados. Pero cada vez era tan tenso como la primera. La fuerza latente estaba acumulada en sus músculos, lista para atacar. Su mano colgaba aparentemente casualmente a su costado, a solo 1 pulgada de la katana desportillada y desgastada en su cintura. Recordó la trama original donde Kusina fue secuestrada. Esa posibilidad lo había estado pinchando como una espina fría durante 2 años. A medida que Uzumaki Mito envejecía, la codicia que le generaba la etiqueta de Jinchuriki de 9 colas solo aumentaría. Puede que haya enemigos acechando en las sombras, tal vez conspirando. ¿Y si fuera hoy? En este mismo camino, Ryo no permitiría que algo así como que hubiera pasado si ocurriera. Así que todas las noches después de la escuela, Ryo acompañaba a Kusina de regreso a la antigua residencia Senju. Día tras día, la escolta se había convertido en un instinto, y también en una imagen común para los habitantes de Konoha. El chico pelirrojo silencioso y la chica pelirroja parlanchina. Continuará. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Ecos de la guerra. Uno de los cambios en la vida diaria de Ryo podría ser atribuido a la generosidad de esa problemática mujer, Tsunade, o quizás fue solo su propia y extraña forma de mostrar interés. Hace 2 años, una noche, Tsunade lo había entrenado hasta dejarlo tendido en el suelo, sin aliento. Ryo estaba empapado, como un saco roto, apoyado contra la pared, tan cansado que sus párpados luchaban por permanecer abiertos. Tsunade se agachó frente a él y le lanzó un pergamino. «Toma esto». Los ojos de Ryo, llenos de cansancio, lo recorrieron con la mirada. «¿Qué es esto?» «Ninjutsu de rango B, jutsu de clon de sombra», dijo Tsunade, con sus labios curvados en una sonrisa burlancia. «Necesitas dormir bien. Eres como un búho, activo de noche y durmiendo de día. Ten cuidado de no retrasar tu crecimiento. TSK, si terminas siendo más bajo que Kusina, ¿cómo se lo tomará tu orgullo? Estoy cuidando de ti». Incluso miró deliberadamente la esbelta figura de Ryo. «¿Gracias?», preguntó secamente. «No hace falta que me agradezcas, solo recuerda mi amabilidad». Tsunade aplaudió y se puso de pie. «De ahora en adelante, usa clones para entrenar durante el día, y tu cuerpo principal debería asistir como es debido. Olvídalo, haz lo que quieras, la Academia Ninja no puede enseñarte mucho de todos modos. Así evitarás que parezca que siempre te excedes».
Ella terminó de hablar y se alejó pavoneándose, dejando a Ryo sosteniendo el pergamino, sus ojos alternando entre la flacidez y la ira con una expresión compleja. Con el jutsu clon de sombra, la vida de Ryo quedó completamente optimizada y segmentada. Por la mañana, su cuerpo principal entrenó rigurosamente en la herencia de Shanks, forjando su físico hasta el límite, luego se separó del primer clon tangible para ir a la escuela y completar las clases, dormir, para el cuerpo principal. Durante el almuerzo y después de la escuela por la tarde, su cuerpo principal almorzaba con Kusina y brindaba un servicio de acompañante completo después de la escuela. ¿Qué hizo el cuerpo principal por la tarde? ¿Faltarse a clase? La palabra faltar clase fue demasiado suave. Él desdeñaba aquellas clases de la Academia Ninja. El cuerpo principal pasó la mayor parte de su tiempo sumergiéndose en las áreas más peligrosas en las profundidades del Bosque de la Muerte, realizando entrenamientos de combate reales más extremos y más locos en solitario. Desafiando a bestias más fuertes, perfeccionando su taijutsu y kenjutsu cada vez más integrados y grabando la experiencia de combate de Shanks en sus propios huesos. De vez en cuando, Tsunade aparecía de repente y, sin decir palabra, usaba su aterrador puño de fuerza monstruosa para entrenarlo, vencerlo, llamándolo entrenamiento práctico. ¿Y qué pasa con la noche? Su cuerpo principal regresó al pequeño patio, procesó la caza, preparó comida, repuso sus pérdidas e investigó nuevas recetas. El sueño todavía era comprimido, pero al menos su rutina era un poco más regular. Kusina también se saltaba clases de vez en cuando. Ella usó un clon de sombra para ir a la escuela y lidiar con el pase de lista, mientras su cuerpo principal se escabullía en secreto hacia donde Ryo podría estar entrenando. A veces armaba un desastre en su patio, criticando su preparación de comida. Otras veces, esperaba al borde del Bosque de la Muerte durante sus descansos de entrenamiento, pegada a él como una cola. Seguirme no te enseñará ninjutsu. Ryo escurrió su uniforme de entrenamiento empapado, salpicándole la cara de sudor. Kusina lo esquivó hábilmente, haciendo una mueca. No quiero aprender ninjutsu. Me da miedo que te lleve un oso si estás sola. Y sorbió, con los ojos curvados como los de un zorro. ¿Usaste miel silvestre para hacer una salsa nueva hoy? La huelo. Su radar para los olores de la cocina de Ryo estaba prácticamente al máximo. Vuelve a la escuela. Si Mito-sama te atrapa, ¿debo asumir la culpa por ti? Kusina encogió el cuello. Mito no la dejó faltar a clase, con la esperanza de que hiciera más amigos en la Academia Ninja. Pero no pudo evitarlo, atraída por la emoción de estas misiones secretas. Observando el perfil concentrado de Ryo mientras procesaba los ingredientes, o su figura silenciosa sentada en el suelo o al borde del bosque, royendo carne seca, lo encontró mucho más interesante que estar en clase. A ella le gustaba esa sensación. Y así, el tiempo transcurrió silenciosamente durante 2 años entre el chisporroteo de la carne asándose, la grasa goteando y los golpes sordos de los golpes durante el entrenamiento. Ryo y Kusina fueron promovidos al 5º grado. Ambos habían crecido. Ryo era más robusto, sus cejas más definidas y una aura heroica cada vez más profunda. Kusina también había mejorado, su cabello rojo era más deslumbrante y sus rasgos habían madurado un poco. Excepto cuando se enfrentaba a Ryo, su sutil espíritu de habanero al rojo vivo en la escuela se había vuelto aún más fuerte. El último año de la Academia Ninja transcurrió sin incidentes. En unos meses más, terminarían su vida escolar y se convertirían oficialmente en ninjas. Durante estos 2 años, cuando Tsunade no tenía misiones, acudía con más frecuencia a pedir comida gratis con el pretexto de inspeccionar los resultados del entrenamiento y cuidar la nutrición de su discípulo. Incluso cuando Mito aún gozaba de buena salud, enviaba gente con ingredientes caros, una forma indirecta de apoyar y agradecer a Ryo sus habilidades culinarias. Ahora los movimientos de Ryo al preparar los ingredientes se volvieron aún más refinados y desarrolló muchos sabores nuevos utilizando estos productos de alta calidad. Las cestas de mimbre y los ahumaderos estaban siempre llenos, con suficientes provisiones en comparación con su anterior estado de pobreza. Y el cambio llegó silenciosamente una noche. El cuerpo principal de Ryo acababa de emerger de las profundidades del Bosque de la Muerte, cargando un enorme ciervo salvaje, y pasó por la familiar calle de puestos de barbacoa en las afueras del pueblo. Estaba anocheciendo, normalmente un momento de mucha actividad cuando se reunían los comensales. Pero hoy, el ambiente era un poco inusual. Varios chunin a quienes normalmente les encantaba alardear estaban reunidos frente al puesto de barbacoa, y el dueño había perdido su comportamiento alegre, mostrando una mirada de preocupación.
¿De verdad empezó? ¿Tan rápido? Preguntó un chunin con voz algo baja, con un deje de inquietud. ¿Cómo podría ser falso? Preguntó otro hombre alto y delgado, dándole un buen trago a su sake barato. Noticias del frente. Ese semidios Anzola salamandra del país de la lluvia se ha vuelto loco. Anunció el cierre de las fronteras del país de la lluvia y expulsó a todas las fuerzas ninja activas y al personal de inteligencia de Konoha, Suna e Iwa. Está siendo muy contundente. El dueño de la barbacoa suspiró mientras limpiaba una mesa grasienta. ¡Ay! Las caravanas mercantes en la frontera están cortadas, cada vez es más difícil encontrar buena carne y los precios se disparan, no solo los voy a echar. El hombre alto y delgado dejó caer su cuenco de sake. Ese bastardo incluso les declaró la guerra a Konoha, Suna e Iwa simultáneamente. Es increíblemente arrogante. El pesado cadáver del ciervo salvaje se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Los ojos de Ryo se entrecerraron levemente, sus frías pupilas grises miraban hacia la torre Okage en el centro de la aldea. ¿Anzola Salamandra y la Segunda Gran Guerra Ninja? Continuará. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Democracia, dictadores, bonificación, bono por 500 PS, próximo bono por 600 PS. Las señales de que Ame estaba lanzando una guerra contra el mundo exterior se hicieron cada vez más obvias, y Konoha envió continuamente ninjas a la Tierra de la Lluvia para reunir información. A medida que esto sucedía, la fricción entre ambas partes se hacía cada vez mayor. Incluso empezaron a enojarse. Ame está presumiendo. El objetivo de Anzm es advertir a Konoha. Según la información recopilada por Anbu, Root y los espías, Ame, bajo el liderazgo de Anzm, ya no es más débil que nuestras 5 grandes aldeas shinobi. Una vez que estalle la guerra, el país del fuego será sin duda el primero en sufrir el bautismo de guerra. Por eso sugiero que eliminemos el peligro de raíz y no permitamos que Ame se fortalezca y declare la guerra a Konoha. Danzm golpeó la mesa, rugiendo. Que Anzm envíe gente para rodear y aniquilar a los ninjas de Konoha es una advertencia para Konoha. Hiruzen, en un momento como este, ¿sigues esperando que Anzm se siente tranquilamente a negociar contigo? La recopilación de información de Konoha sobre Ame fue interminable, y esta acción pareció enojar a Anzm, el líder de Ame. Bajo el mando de Anzm, los ninjas de Ame comenzaron a rodear y aniquilar al pueblo de Konoha. Incluso ignoraron las peticiones de negociación de Konoha. ¿Realmente iban a iniciar una guerra? Y Konoha sería la que iniciaría activamente la guerra. Este no era el resultado que Hiruzen quería, pero las circunstancias lo obligaron a actuar. El año pasado, la Tierra de la Lluvia solo se mostró algo agresiva, aparentemente queriendo incursionar en la Tierra de la Hierba. Y como aliado de Konoha, Konoha naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Cuando Anbu y los ninjas raíz entraron a la Tierra de la Lluvia, junto con la información transmitida por espías, sin duda todo esto le dijo a Hiruzen un hecho. Es decir, a Anzm no le interesaba el país de la hierba. Lo que valoraba era el país del fuego. Si tu Ame quiere tocar el país de la hierba, mi Konoha no lo permitirá, y mucho menos si tú, Anzm, quieres apuntar al país del fuego. ¿De verdad crees que eres una de las aldeas shinobi de las 5 grandes naciones? Esta fue también la razón por la que Anzm estaba tan furioso. Anzm los miraba desde arriba. Las solicitudes de negociación fueron ignoradas. Una vez que Konoha le declare la guerra a Ame, las llamas de la guerra se extenderán inevitablemente por todo el mundo ninja. ¿Han considerado todas estas consecuencias? Danzm creía que Konoha debía atacar primero y no dejar que la guerra se extendiera por el territorio del país del fuego. Koharu Utatane y Omura Mitokado, por otro lado, consideraron razonables las palabras de Danzm. Si Anzm se negaba a reconocer la realidad, Konoha simplemente tendría que recordarle cuál era su lugar. Incluso si Konoha estaba dispuesto a mantener la paz mediante la negociación, Ame no lo estaba y Anzm simplemente los ignoró. El hecho de que Konoha no declare la guerra al país de la lluvia significa que las llamas de la guerra no se extenderán a otros países. Danzm se burló, miró a Hiruzen y dijo. Hiruzen, no olvides que desde la primera gran guerra ninja, todas las aldeas shinobi se han recuperado. No solo Ame muestra señales de iniciar una guerra. Las demás aldeas shinobi también lo hacen. Si Konoha no hace nada, solo seremos derrotados pasivamente. ¿Eliges atacar primero o solo tomas represalias después de ser golpeado? Hiruzen frunció el ceño. Aún no había tomado una decisión. Porque una vez que estallara la guerra, la situación podría salirse del control de Konoha en cualquier momento. Como timonel de Konoha, no quería que surgiera una situación así.
Uno quería pelear, el otro quería negociar. Hiruzen y Danzm estaban en un punto muerto. Finalmente, Koharu Utatane, miembro del Consejo de Ancianos, expuso su opinión. Hiruzen, incluso si Konoha no le declara la guerra a Ame, debemos protegernos de sus movimientos. Las llamas de la guerra no pueden arder en el país del fuego. Por lo tanto, sugiero enviar tropas a la frontera para evitar que Ame lance un ataque sorpresa a la Tierra del Fuego. Estoy de acuerdo. Omura Mitokado votó por Koharu Utatane. Si no querían iniciar una guerra precipitadamente, entonces deberían enviar tropas ninja para que se estacionen en la frontera para evitar que Ame ignore la etiqueta y ataque repentinamente la Tierra del Fuego. HMPH. Claramente, este no era el resultado que Danzm deseaba. Quería iniciar una guerra directamente, no solo estar en guardia. Desafortunadamente, Hiruzen no estuvo de acuerdo con iniciar una guerra, y Koharu Utatane y Omura Mitokado, quienes originalmente estaban de su lado, cambiaron su postura, lo que hizo que Danzm estuviera muy disgustado. Encendiendo su pipa, Hiruzen dio unas cuantas bocanadas profundas y, después de considerarlo detenidamente, finalmente tomó una decisión. Si ese es el caso, entonces emitan un reclutamiento y envíen tropas para que se estacionen en la frontera. Enviar un gran ejército ninja a la frontera también era una forma de provocación y defensa invisible, pero la provocación era mejor que declarar la guerra directamente. Como la orden fue emitida desde la oficina del Hokage. El anuncio se extendió rápidamente por todo Konoha. Reclutando ninjas para el frente. ¿Iba a ser una guerra? Durante un tiempo, todo Konoha estuvo lleno de la atmósfera de guerra. Se acercaba la Segunda Gran Guerra Ninja. La fuerza de Ame en ese momento era verdaderamente formidable, sumada a la infinitamente inflada potencia del semidios Danzm. Incluso con la más mínima perturbación, una guerra entre Konoha y Ame estaba destinada a estallar. Los movimientos de Konoha también atraerían la atención de otras aldeas shinobi, y las principales aldeas shinobi que se habían estado recuperando durante muchos años no perderían esta oportunidad de expansión externa. A los ojos de muchas personas, la Tierra del Fuego siempre fue la que recibió el golpe y luego tomó represalias pasivas. Lo que no sabían es que el partido que inició activamente la Segunda Gran Guerra Ninja era Konoha. La atmósfera de guerra se hizo más pesada y en el pueblo todos discutían constantemente asuntos de guerra. Como las fuerzas ninja de Konoha estaban estacionadas en la frontera, la reacción del país de la lluvia fue aún más intensa que la de Konoha. Un ejército ninja similarmente numeroso estaba estacionado en su frontera, lo que creó un ambiente de confrontación con Konoha. Además, Ame estaba rodeando vigorosamente y aniquilando a los ninjas de Konoha que habían entrado en la Tierra de la Lluvia. Además de los ninjas de Konoha, también se incluyeron ninjas del País del Viento y del País de la Tierra. Danzm parecía querer convertir la Tierra de la Lluvia en una fortaleza impenetrable, prohibiendo estrictamente a los ninjas de otros países entrar en la Tierra de la Lluvia. Este fue un hito histórico para las 5 grandes aldeas shinobi. Las altas y poderosas 5 grandes aldeas shinobi se sintieron provocadas por una pequeña aldea shinobi. Ahora, no solo Konoha tenía problemas con Ame, sino que incluso Suna e Iwa comenzaron a sentirse disgustados con Ame. En la Tierra del Viento, la oficina del Kazekage en Suna. El tercer Kazekage, aclamado como el Kazekage más fuerte, sintió que esta era una excelente oportunidad. Creo que esta es una oportunidad para que nuestra Suna salga de este aprieto. Deberíamos ayudar a Konoha. ¿El Kazekage-sama pretende provocar activamente la guerra? Chiyo, que tenía un gran poder en la aldea, y su hermano Ebizm, también asistieron a la reunión. La Tierra del Viento era pobre, y junto a ella estaba la rica Tierra del Fuego. Como líder de Suna, el tercer Kazekage soñó con tomar un trozo de carne grasosa de la Tierra del Fuego. Sí, provocar una guerra, pero no una guerra entre Suna y Ame, sino una guerra entre Konoha y Ame. Como ninguno de los dos se mueve, solo se miran fijamente, entonces mi Suna les dará un empujón. Te ayudamos a encender las llamas de la guerra. Chiyo entendió el significado del tercer Kazekage, así que se puso de pie y dijo. Si ese es el caso, entonces me ocuparé de este asunto. En ese momento, tanto Konoha como Ame estaban nerviosos. No sería difícil encender las llamas de la guerra. Entonces este asunto queda en manos de Chiyo. El tercer Kazekage asintió, aceptando la petición de Chiyo. Konoha y Ame podían esperar, pero Suna no. Suna necesitaba urgentemente iniciar una guerra para saquear recursos de otros países y fortalecerse. El daimyo había protestado más de una vez por la asignación anual excesivamente alta de fondos a Suna.
Sin muchas fuentes de ingresos, pero con un número considerable de ninjas a su cargo, Suna eventualmente sería incapaz de mantenerse. El tercer Kazekage tenía muy claro que el pueblo se había quedado sin dinero. El daimyo no podía seguir asignando fondos, a menos que estallara la guerra, en cuyo caso, para mantener su poder, el daimyo tendría que proporcionar dinero a la aldea. Bajo el liderazgo de Chiyo, algunos ninjas de la arena la siguieron a la tierra de la lluvia. El estancamiento continuó. Ni Ame ni Konoha dispararon el primer tiro. Lo que nadie esperaba era que durante este período sensible, un grupo de ninjas que llevaban día de más de Konoha atacaron aldeas y cometieron incendios y asesinatos en varios lugares dentro de la tierra de la lluvia. Konoha. Cuando el Enbu le entregó la información recopilada a Anzm, encendió directamente la ira en su corazón. Desde que la fuerza militar de Ame comenzó a desarrollarse, los ninjas de Konoha siempre estaban reuniendo inteligencia dentro de la tierra de la lluvia, y Anzm los había rodeado y aniquilado grupo tras grupo. Entonces Konoha presentó una solicitud de negociación, la cual Anzm ignoró directamente. ¿Envías gente a causar problemas en mi territorio, y luego quieres negociar conmigo? ¿Qué lógica es esa? ¿Debería una pequeña aldea shinobi ser intimidada por Konoha y luego no poder defenderse tras ser intimidada? Entonces Anzm ignoró decisivamente la solicitud de negociación de Konoha y continuó rodeando y aniquilando a los ninjas de Konoha. Tras ser rodeada, Konoha envió un gran ejército a la frontera. ¿Qué significaba esto? ¿Una provocación para mi Ame, o una provocación para mí, Anzm? Las diversas acciones de Konoha enviaban un mismo mensaje. Voy a declarar la guerra a tu Ame. Durante el enfrentamiento entre los dos ejércitos, los ninjas de Konoha se infiltraron en la tierra de la lluvia y atacaron sus aldeas, torciendo directamente los nervios ya tensos de Anzm. Ame declaró la guerra a Konoha. La noticia se extendió instantáneamente por todo el mundo ninja, asombrando a la gente de todos los países. Desde el establecimiento de las 5 grandes aldeas shinobi, esta fue la primera vez que una pequeña aldea shinobi le declaró la guerra a uno, y la que recibió la guerra fue Konoha, conocida como la más fuerte de las 5 grandes aldeas shinobi. En respuesta a la declaración de guerra de Ame, Konoha también decidió responder. Konoha declaró la guerra a Ame, enviando a Danzm como comandante en jefe de primera línea para atacar a Ame, con Tsunade, Jiraiya y Orochimaru entre el ejército. Continuará.